Bien, mis queridos alumnos del quinto año de educación secundaria, hoy lunes 31 de agosto, perdón, nos reunimos para poder desarrollar el realismo, pero en su segunda parte, porque ya en la clase anterior habíamos visto el realismo en su primera parte con representantes del realismo francés y en menor medida el español. Y ahora sí nos vamos hasta Europa del Este y allí hablaremos del realismo ruso, porque ahí desarrollaron grandes representantes de la literatura universal. Muy bien, ahí vamos a compartir algunos PPTs y para de esa manera eh, muy bien, a ver. Y ahí está realismo Fedor Dostoyevsky, ¿ya? En algunos libros de repente encuentras Fior, así como suena, Fior. Igual, no te preocupes, no es los nombres de esa. Es como, por ejemplo, ¿no? En Balzac dice Honoré de Balzac, y en algunos libros te encuentras como Honorato de Balzac. Igual, ¿no? Esos son los términos que algunos están escritos en inglés, otros en el ruso. En el ruso verdadero será Fyodor Dostoyevsky, ¿ya? Y Fedor Dostoyevsky también. Muy bien. Vamos a hablar en el contexto histórico, a ver, un poco repasando lo que fue el realismo, ¿no? Que englobó todo, toda Europa se involucró, porque ¿qué cosas se estaba dando en esa época? Por eso siempre toco el contexto histórico para que un poco tú te ubicas qué es lo que se estaba dando en ese entonces en Europa, ¿no? A ver, ¿alguien me puede recordar? A ver, revise. Eh, ¿Cuándo se da el realismo? ¿En qué siglo o qué año? A ver, más o menos, ¿a partir de qué año? A ver, el realismo, clase pasada. Tiempo después del romanticismo, Claro, sí, pero en tiempos, en siglos. desde 1868 hasta 1874. Muy bien, 1800. Miren, ya estamos casi terminando el siglo XIX. Ya, entonces, a ver, vamos a ver si activó el chat. Vamos a leer. Siempre es bueno. Claro, 1800 es muy bien. Christopher Ramírez también y los que dijeron siglo XV, no. Kimberly Roja, no. Siglo XV, siglo XV es 1400. No. Ahí hay que corregir, ¿ya? Es 1864, 1874, un poco más quizá. Se prolongó el realismo. Pero ojo, muy bien, Mauricio. Claro. Sí, tienes razón, Mauricio también. Ya, pero aquí estamos hablando finales del siglo XVIII. Finales del siglo XIX. Finales del siglo XIX será, eh, será esto de lo que es el realismo. Habíamos dicho también que durante ese tiempo se da otro fenómeno, ya no la revolución, ya porque la revolución fue en el siglo pasado, en la Revolución Francesa. ¿Qué otro hecho que cambió ya el mundo económico y todo? ¿Qué cosa? ¿Cómo se le llama a eso, mis queridos alumnos? Ahí está, miren. La primera, ¿cuál fue? ¿Qué otro hecho se da? ¿No? La revolución Muy bien, pero ¿qué tipo de revolución? Muy bien, industrial. ahí. La revolución industrial. La revolución industrial. Entonces, ¿a qué se llama revolución industrial? Quiero que tengan claro esto, chicos. Porque cuando hablamos de industrial, hablamos de industria, hablamos de fábricas, ¿verdad? ¿No? Hablamos de fábricas. Y aparecen las fábricas, pues. Aparecen lo que se mueven las industrias. Y si aparecen industrias y fábricas,
aparece una clase social llamado obreros. Pero en ese entonces los obreros eran pues casi maltratados, explotados al máximo. Como ya la clase pasada les estaba comentando, no tenían, claro, muy bien, Cristian Zulca, no tenían derechos. En el siglo XVIII empezó, claro, Gran Bretaña se unieron. Claro, ya eso es otro, claro, otro tema que estaban ya como estaban. Muy bien, está bien, los hechos, los sucesos que se estaban dando. Entonces, eran explotados, no tenían derecho alguno, los obreros. Trabajaban 16 horas, mis queridos alumnos. ¿Ya? Y sin ningún derecho. Si tú, por ejemplo, en ese entonces hubiéramos vivido, éramos trabajadores, éramos obreros, morías en la fábrica, simple y llanamente no tenías ningún derecho. Ningún derecho. Imagínense. La Declaración de los Derechos Humanos, muy bien por allí, pero en esa fecha no se da. La Declaración de los Derechos Humanos se da después de la Revolución Francesa. Ese es el primer manifiesto. Mire, se estaba avanzando, ¿ya? Pero en cuanto a lo que era la industria, era un fenómeno nuevo, se inventaron, entonces tenían que trabajar la gente y la gente tenía que vender su fuerza de trabajo a cambio de un sueldo, de un salario. Pero eso era pues ahora ya muchos Los derechos del trabajador. Exactamente. Ahora ya se ha conseguido muchos derechos del trabajador, muchísimo. Por ejemplo, ya no es 16 horas, sino 8 horas. Claro, aunque algunas otras fábricas se explotan escondidos por ahí, pero se debe denunciar. 10 horas, 12 horas. Pero ¿qué dice la ley? La ley dice, si tú trabajas más de las 8 horas, perfecto. Ese exceso de horas te pagan como una especie de sobretiempo, ¿no? Te pagan tu sobretiempo. En esa época no. Trabajabas 16 y listo. Y solamente las otras horas que tenías para que llegues a las 24 utilizabas para dormir o descansar. En peores condiciones, no había descanso semanal ni nada, era de lunes a domingo. Si nosotros revisamos pues algunos hechos de esa época, pobrecitos los obreros cómo salían, totalmente desnutridos y todo. Entonces, ¿qué cosa se dio en esta época cuando ya el realismo ruso comenzó a desarrollar? En Francia comenzó a extenderse el imperio napoleónico. Napoleón Bonaparte fue un gran dictador, fue un líder, pero también negativo, del antecesor de Alfred Hitler, porque este Napoleón Bonaparte también quiso apoderarse del mundo. Y miren, llegó hasta América. Ustedes saben que México, por ejemplo, fue gobernado por los franceses un tiempo. Hubo emperador en México en esta época. Por eso que México también tiene su revolución, se llama la Revolución Mexicana, en donde expulsan a los franceses de esa época, quienes habían, si bien es cierto, México sufre dos intervenciones, primero la conquista a través de los españoles y después con los franceses, en alianza con un servil que tenían, que era presidente mexicano, pero que simplemente era representativo, pero detrás, ¿quién estaba? Era Francia. Entonces ahí sobresalen grandes líderes en México como Pancho Villa o Francisco Villa y también Emiliano Zapata, ¿no? Emiliano Zapata y Pancho Villa. Entonces hacen una revolución, ¿no? Y ganan y expulsan. Entonces ya México a partir de eso, pero miren, se da el imperio pues napoleónico, se querían apoderar del mundo. Felizmente Napoleón con sus ambiciones no logra, ya pues eso ya es materia de otro, pero en ese entonces se daba el imperio napoleónico, en toda Francia, en todo casi Europa se estaban ya queriendo dar situaciones, y aparece una segunda revolución industrial. La revolución industrial, la primera, y comienzan a extenderse ya en toda Europa, comienza el crecimiento económico, ya las ciudades cambian. ¿Por qué? Porque ya había lo que se llamaba las industrias. Y si hay industrias, significa que hay ganancia económica. Entonces ya muchísimas cosas se van cambiando. Aparecen, por ejemplo, la locomotora, se inventan lo que es los barcos a vapor y muchas otras cosas más.
Pero ahí aparece también la filosofía marxista. La filosofía marxista, como ustedes lo saben, es pues lo que es sinónimo de comunismo, socialismo. Entonces, ellos planteaban de que eran los pobres los que tienen que llegar al poder. Y si no te lo iban a dar por las buenas, se tiene que llegar a través de las armas, decían, ¿no? De las armas, la filosofía marxista. Entonces planteaba eso. Era una nueva corriente filosófica, pero principalmente dirigido para los obreros y para los campesinos pobres, o sea, para los más necesitados, ¿no? Que decían ellos, que planteaban que hay que llegar al poder por medio de las armas, porque no te lo van a entregar fácilmente. Y así se va dando, pues esta filosofía tiene una repercusión. ¿Dónde? Justamente en Rusia, en Rusia. Y en Rusia también se da, ¿qué cosa? Otro contexto mundial llamado la Revolución Rusa. La Revolución Rusa. Pero eso es más adelante todavía. Eso fue en 1917, se da la Revolución Rusa. Y efectivamente, pues, dan pie a esta filosofía. Quienes derrocan al zar, al zarismo, a los sinónimos de emperadores de esa época, era el zar o sinónimo de rey, los expulsan, los asesinan y toman el Palacio de Gobierno. ¿Quiénes? Los bolcheviques. Los bolcheviques eran un partido que estaba formado por obreros y por campesinos. Entonces, por primera vez, el pueblo, digamos, organizado, el pueblo así como tal, llega a tomar el poder. Y eso de la revolución rusa dura pues hasta la caída de Berlín, que es 1989, ¿no? Miren cuánto tiempo, 1989. De ahí se derrumba, pero todavía queda algunos países, como ahora mismo Rusia, sigue manteniendo una posición tal igual como la filosofía marxista. China también tiene una filosofía marxista. Irán por ahí un poco, Cuba, por ejemplo, acá más cercano a nosotros es Cuba, y algunos otros países como Vietnam del Norte, y así. Corea del Norte, ¿no? Entonces manejan esas filosofías en la actualidad. Influjo del positivismo con Augusto Comte. ¿Qué cosa es el positivismo? ¿Alguien me puede decir? Expliqué también la clase pasada, poco estamos repasando el positivismo. A ver. ¿Qué es lo que se está buscando en estos días, mis queridos alumnos, referente a la vacuna, a ver, para lo que es el virus en contra del COVID-19? ¿Qué se está buscando a través de la vacuna? A ver, ¿alguien me puede comentar? Generar inmunidad en las personas. Muy bien, pero muy bien, Mauricio, para lograr esa inmunidad en las personas, ¿qué se tiene que hacer? ¿O qué se está haciendo? Ensayos médicos. Muy bien, Jeremy. Ensayos, experimentos. Y justamente el Perú han dicho que necesitamos 6,000 voluntarios. A partir de ayer, creo, no, perdón, de la semana pasada, ya comenzó las inscripciones. Todos los voluntarios que se quisieran inscribir, ¿no? Mayores de 18 años hasta los 60 años, se inscriben para que se siga haciendo los experimentos. A ver, en una hora se llenaron los cupos. Muy bien, Andrea. Sí, pues así es, así es. Y son 6,000 los que en el Perú están solicitando. Miren, chicos. Entonces, para que resulte algo y no solamente se diga, mira, ¿sabe qué cosa? Yo tengo, imagínense, ¿no? Yo tengo aquí la vacuna. Miren, ejemplo, ¿no? Mi lápiz. Yo tengo aquí la vacuna. Así que a partir del día de hoy vamos a aplicar a todos. Un ratito. Pero esta vacuna habrá cumplido todos los experimentos del caso. Entonces va a decir, no, todavía. Y ahora, ¿qué cosa están exigiendo? Exigiendo los resultados de lo que si tú has creado para eso, pues que sirva para ello.
Eso más o menos es el positivismo, mis queridos alumnos. O sea, comprobar que si esto es un lápiz, ¿para qué sirve? Para ese fin nada más. No, que con este lápiz yo puedo, pues no sé, dibujar no, puedo jalar las nubes desde el cielo, traerlos acá, así copos de nube y ponerlo. No, no, no. Esto solamente sirve ¿para qué? Para escribir. ¿Claro? Ese es su objetivo, para eso. Entonces, ese es el positivismo. De ese entonces comenzó a darse, ¿no? El influjo del positivismo. Construir, fabricar, inventar algo, pero debidamente probado, ¿no? A eso se llama el influjo del positivismo. Rusia, ¿qué pasaba en Rusia en ese entonces? El despotismo del zarismo ruso, ahí está, con zar Nicolás II. El zarismo o zar es sinónimo de rey. Ya en Rusia se conoce como rey, zar, perdón, en Rusia, sinónimo de rey. El despotismo del zarismo ruso, sí, pues la clásica, ¿no? ¿Qué cosa es el zarismo? Perdón, ¿qué cosas son los reyes? Que se trasladaban, se daban a través de sucesiones los gobiernos. Acá no había elecciones, no había nada. Inclusive Europa ya estaba avanzando, ¿ya? Europa como tal, Europa del occidental me refiero, porque también Rusia está en Europa, pero es Europa oriental. Aquí, mis queridos alumnos, ya, pues, por ejemplo, había elecciones, ya, ¿te acuerdan, no? Para eso se dio la Revolución Francesa, Pero aquí no, aquí todavía seguía habiendo reinos y era el zar. Entonces, se estaba dando en esa época. Hegemonía de la Iglesia Ortodoxa. Justamente se divide la Iglesia del catolicismo y comienza a funcionar en Rusia lo que se llama la Iglesia Ortodoxa, que es la que se establece en toda Rusia de ese entonces. Conflicto entre los eslavófilos versus los occidentalistas. Aquí me acuerdo bastante, por ejemplo, los que querían mantener el ruso como tal, pero acá pedían los occidentalistas que se mejoren las condiciones de vida. ¿Ya? Y ellos, los occidentalistas, exigían de que se parezcan a Europa, de la Europa occidental, y no mantengan. En cambio, ellos mantenían que decía. Entonces, ahí surge, o se estaba dando el contexto histórico en lo que es el realismo ruso. Entonces, en conclusión, podemos decir qué cosa fue el realismo. El realismo fue un movimiento artístico literario cuyo propósito fundamental con la representación objetiva de la realidad, basándose en la observación de los aspectos cotidianos que brindaba la vida de la época. Imagínense, ¿no? Entonces, eso era el realismo. Movimiento artístico, cultural, literario, cuyo propósito, ¿qué cosa era? Representar objetivamente la realidad de las cosas, basándose en la observación de los aspectos cotidianos de todos los días, ¿no? Y justamente, y ahí están los representantes rusos, el realismo ruso. El realismo ruso. Su novela en literatura, ya estamos ingresando. ¿Qué cosa tocaba? ¿Qué puntos? Ambientes urbanos y rurales. O sea, las historias que se va a contar en los libros del realismo ruso está basado en lo urbano y en el campo. Acuérdate que urbano es ciudad, rural significa campo. Urbano es ciudad, cuando hablamos de rural significa el campo. Rural, urbano. Hablaba entonces estas novelas de lo que sucedía en la ciudad y lo que sucedía en el campo. Marcada crítica social, sí, pues, en donde hay, por ejemplo, el zarismo y todo, había pobreza, habían clases sociales, ricos y pobres. Entonces también estos literatos tocan esos temas. Se desarrolla la novela psicológica e histórica, miren. Entonces, las novelas ya no eran tanto así como, pues, lo que nos hablaba Romeo y Julieta, o de repente por allí, inclusive, ¿no? La novela esa del Jorobado de Notre Dame, que es Nuestra Señora de París, como lo que escribía nuestro amigo Víctor Hugo. Eran romanticismo, etc. Ahora ya no. Ahora ya hablan de una novela psicológica,
Ustedes saben, chicos, que el humano es complejo por naturaleza, ¿verdad? No todos somos iguales, forma de pensar diferentes. Entonces, los novelistas rusos, los escritores rusos, se meten ahí, indagan. Y a partir de ahí, mis queridos alumnos, comienzan a escribir los comportamientos de los humanos a través de historias, ¿no? ¿Quién, por ejemplo, no ha leído Crimen y Castigo? ¿O quién no ha escuchado? Crimen y Castigo. ¿Por qué el personaje mata a esta vieja usurera? Y a partir de ella convive, digamos, con el cadáver dentro un tiempo. Y cómo quiere borrar todas las huellas y cómo va dando la explicación por qué lo ha matado. O sea, mire, ya un poco entramos a una novela diferente. Y eso tenían las características los literatos rusos. ¿Ya? Ahora más adelante vamos a ver justamente desarrollar una novela y vamos a ir viendo a ver desde qué punto de vista es psicológico y por qué. E histórica, narra mucho la historia de la época de Rusia. Si uno quiere conocer cómo fue Rusia de ese entonces, lee a estos representantes y te vas a dar cuenta allí, un poco vas a conocer la historia de Rusia. ¿Y quiénes eran sus personajes? Ya no eran pues los jovencitos, los bonachones, la buena gente, ¿no? Ahora son los personajes marginales, esos que siempre están, los postergados, los que son marginados, los que son de algún otro modo no reconocidos. ¿Y quiénes eran los autores? ¿Quiénes eran? Y esto siempre tienes que tener presente. Nicolás Gogol, ¿ya? León Tolstoy, Anton Chejov y Fedor Dostoyevsky. Quizá Fyodor Dostoyevsky o Fedor Dostoyevsky es el más grande que está aquí, ¿no? Él es León Tolstoy, él es Nicolás Gogol, ¿ya? A ver, vamos a ir analizando, y también Anton Chejov. Son ellos los representantes del realismo ruso. Y ahí está, mis queridos alumnos, el gran Fedor Dostoyevsky. Vamos a hablar de él, a Fedor Dostoyevsky. Nace en 1821. ¿Qué cosa sucede en 1821 en el Perú? ¿Alumnos? ¿Llegan los españoles? ¿La independencia? La independencia, muy bien, Selene. La independencia del Perú, 1821, pues. Ya comienza la proclamación, ¿no? Justo en esa época nace Fedor Dostoyevsky, mire, y vive hasta 1881. 1881. Principal, ¿quién fue Fyodor o Fedor Dostoyevsky? Principal representante de la novela rusa psicológica. Ahí está. Representante de la novela psicológica. ¿Por qué? Porque Fedor se introduce en las mentes, en el pensamiento de la gente. Repito, las personas no todos somos iguales, comportamientos diferentes, por eso somos humanos, somos complejos. Y él se encarga de auscultar todo ello para trasladar ¿a dónde? A sus novelas, ¿ya? Sus contradicciones, sus peleas internas que tiene el humano, internas, ¿no? A veces tus frustraciones, a veces tus estados emocionales diferentes. Allí se introduce. A eso se le conoce, ¿qué cosa? Novela psicológica. ¿Quién es el máximo representante? Esta de cajón, si yo estuviera preparando exámenes de admisión en San Marcos, yo preguntaría esto para el año 2021. Representante de la novela psicológica. Así sería y pongo mis alternativas. Pero ese día justo tú estuviste atento a la clase de profesor de literatura de tu colegio. Y sí, recuerdo, claro, Fyodor Dostoyevsky. Miren, así surgen preguntas, ¿no? Esas preguntas rebuscadas. Por eso quiero que tú estés atento y te familiarices, ¿ya? No es difícil de pronunciar y de recordar. Fedor o Fyodor, Dostoyevsky. Novela rusa psicológica.
Preferencia por personajes marginales o anormales, miren, claro. Acá, por ejemplo, cuando escribe la novela Crimen y Castigo, mis queridos alumnos, ¿quién cree que es el personaje principal? Es un asesino, porque mata a esta usurera, a esta mujer avara. Entonces, ahí estamos encontrándonos, ¿no? Y otro personaje es justamente la vieja usurera, cómo a través del préstamo hace dinero y vive de ello. Y lo que también en estos tiempos se dan, ¿no? Miren, esos son, pues, su preferencia por personajes marginales o anormales. Incorpora el dramatismo, sí. Si uno comienza a leer Crimen y Castigo, te vas a dar cuenta, ingresas a esa parte, pues, de suspenso, ¿no? Del drama, propiamente. Aplica el relato polifónico, o sea, varias voces. Dentro de su literatura, allí hay participación de varias voces, que él escucha. Por eso, ¿qué cosas son? Psicológicas, ¿no? Imagínate, a ver, vamos a escoger un personaje X. Tú quieres escribir una novelita de terror, pequeñita. Comienzas, por ejemplo, de que este es un asesino en serie. No tanto, digamos, de terror, sino más bien de suspenso, ¿ya? Este es un asesino en serie. ¿Saben qué cosa es un asesino en serie? ¿Alumnos? Mata por matar, sin sentir nada. No, 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 Por no. placer. Mata ¿Un placer, asesino mata buscado? placer. Por A ver. placer. No, asesino en serie. ¿Asesino en masa? No, es el genocidio. ¿Un A ver. asesino que no se conoce su identidad? No, no. Mata a todos. No. Tiene modos macabros para matar. No, 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 no. Uy, mi chico está... Mata a la persona, pero no ha sido atrapado. No, no. Que mata, no. Ese es un asesino sonso. pero, a ver, ¿qué cosa es un asesino en serie? A ver, les explico, chicos. ¿Qué cosa es un...? A ver, por ahí el chat, de repente por ahí algo y vamos a reforzarlo. Que mata seguido. No. Que mata a 3 o a más personas. Que mata a muchas personas en secuencia. Que mate del mismo modo que los demás. Claro, ¿no? Muy bien, que tiene... Claro, lo que acaba de decir tu compañera, ¿quién es? A ver. Yo, Mayerly. Mayerly Silva, Mayerly, claro, es un asesino en serie, a quienes se le dice, claro, que tiene una serie de asesinatos, una continuidad, claro, no, a ver, no tanto eso. Claro, es una continuidad de asesinato, pero selecciona a sus víctimas. O sea, no mata por matar. No, ese por ejemplo, ¿no? A ver, vamos. Digamos que esta persona tiene ciertas perturbaciones en su mente y está en contra de las mujeres. Ojo, que odian a las mujeres, ¿cómo se les llama? ¿Alumnos? Machista. No, ese machismo no es. ¿Cómo se le llama a los que odian a las mujeres? Están buscando. A ver. Quinto año. Odio a las mujeres. ¿Ya googlearon? ¿Alguien me da la respuesta? ¿Homosexual? No, a ver, mis queridos alumnos, vamos. El chat no se activa. Misógino. Misógeno, muy bien, ahí dieron, misógeno. El que odia a las mujeres se llama misógeno. Hay personas, o varones especialmente, que hablan siempre mal de la mujer. A la mujer no le encuentran absolutamente nada. Ese es un misógeno. Hay odios a todo, ¿verdad? Y el odio a los homosexuales, ¿cómo se llama? A ver. ¿Homofobia? Homofóbicos. ¿Homofobia? Muy bien, claro, homofobia, homofóbicos. Y los que odian a las mujeres, ¿no? Misógenos. Entonces, los misógenos, por ejemplo, dicen, ¿no? Odian a las mujeres, especialmente pues a las que sobresalen en situaciones, digamos, liderazgos, o simplemente, bueno, ¿no? Como el caso de las calles
asesinatos en la calle Morgue. ¿Ya? Por ejemplo, eso es una obra también psicológica. Habla de un asesino en serie, mata solamente prostitutas. Y por ahí vale, ¿no? Lo que ustedes dicen. Y selecciona a sus víctimas, pura prostitutas. Los secuestra primero y los mata. Y no queda allí, los comienza a sacarle sus extremidades, los tortura, ¿no? Los descuartiza. Y dejan siempre una seña. Siempre. Entonces, eso, por ejemplo, son asesinos en serie. Asesinos en serie. Entonces, los policías ya saben, este es un asesino en serie. ¿Por qué? Porque, miren, solamente mata, por ejemplo, a los que tienen tatuajes. Ejemplo, ¿no? Ejemplo. Ya, y boom, ya, mira, ahí está. Este debe ser un... Entonces, ahí ya está tocado de la cabecita. O sea, tiene un cierto trastorno, ¿no? Y para comenzar está mal de la cabeza ya, porque no puedes tú matar, pues porque sí, ¿no? Si no, pero ahora ya. Y ahí, por ejemplo, cuando hablamos de las varias voces, pues si como tú estás ya un poco mal, a ti dice, estas voces te mandan, te ordenan hacer eso. Entonces, cuando a los policías, cuando le toman digamos, tienen la declaración del asesino, dice eso, ¿no? Sí, pero cuando le dice, ¿y por qué asesinaste? Sí, pues asesiné porque escuchaba voces que me ordenaban, me mandaban. Entonces, mire, ¿ve? Netamente psicológico esta novela. Entonces, cuando hablamos de un relato polifónico, significa que hay varias voces. Y eso lo desarrolló el gran Dostoyevsky en sus novelas psicológicas. Influencias. ¿De quién fue influenciado Fedor Dostoyevsky? Fue de Charles Dickens. Charles Dickens en esa época comenzó a escribir novelas de suspenso, ¿no? Entonces, Balzac también fue, por eso se le considera realista, porque fue seguidor de Balzac. Balzac es francés, Charles Dickens es inglés, ¿no? Expresa solidaridad cristiana con el sufrimiento humano. Entonces también tenía su sentimiento el gran Dostoyevsky, ¿ya? Cristiano, porque en esa época toda Rusia estaba hegemónicamente gobernado por la Iglesia Ortodoxa, ¿ya? La Iglesia Ortodoxa, que hasta ahora todavía predomina en Rusia, hasta ahora todavía se da lo que es la Iglesia Ortodoxa. La vida de Fedor Dostoyevsky. Nace en Moscú el 30 de octubre de 1821. A sus 15 años muere su madre de tuberculosis, el producto de lo que sucedía en la época de la Rusia, pues, pobre, ¿no? De sufrimiento. Se quedó a cargo de su padre era un terrateniente. ¿Qué cosa es terrateniente? ¿Alumnos de quinto? Militar. No. ¿Terrateniente qué será? Muy bien, así participen. La idea es eso, vamos y de esa manera, así se aprende. ¿Qué será terrateniente? Que tiene muchas tierras y por consiguiente, de ahí viene, pues, terrateniente, tiene muchas tierras, era muy acomodado, o sea, tenía dinero, pero era un terrateniente cruel, ¿no? Y si decimos que era cruel, pues no tenía una buena relación con su padre, padre e hijo. A sus 18 años muere su padre, mientras él estaba en San Petersburgo, estudiaba ingeniería militar. En 1844 decide traducir Eugenia Grandet, ya es una obra francesa, traducirlo al ruso. Eugenia Grandet, ¿no? Es una obra francesa y lo traduce al ruso. Despierta vocación literaria. Entonces, al traducir a Eugenia Grandet, Fedor Dostoyevsky, al ruso, le despierta una vocación literaria. O sea, dice, bueno, ¿yo qué hago acá? Yo también puedo escribir. El gran Fedor Dostoyevsky, y padecía de epilepsia, ¿no? Una enfermedad que repentinamente te da epilepsia, ¿no? Es una enfermedad que sufría epilepsia. Su primera novela, Pobre gente, así se llama, Belinsky, ¿no? En ruso, Belinsky, primera novela social rusa, significaba, o sea, hablaba de la sociedad. Entra en contacto con círculos
en contra del zar, mira, apoyando a los campesinos. Entonces se vuelve también político, apoyando a los campesinos pobres, porque eso era Rusia, ¿no? No había todavía llegado la revolución industrial a Rusia. ¿Saben por qué? Porque todavía estaban viviendo la época de la Edad Media, ¿ya? Todavía con la Edad Media, o sea, con rey, zar y todo ello. Es encarcelado justamente por eso. La pena de muerte se le es perdonado por 5 años de trabajo forzado, ¿ya? Y definitivamente, pues, a él lo mandan a un lugar de sufrimiento. Ese lugar de sufrimiento en Rusia, ¿cómo se llama? Donde la temperatura baja hasta 30, 20 grados bajo cero en invierno. A pesar que hace frío ya en Rusia, Polonia. pero Polonia. no, Polonia es un estado también a ese lado, pero no. ¿Cómo se llama ese lugar? Siberia, la Siberia. Ustedes habrán escuchado esa palabra, la Siberia. Y si no lo han escuchado, ahora lo van a escuchar y cuando escuchan lo van a relacionar que es un lugar demasiado frígido, frígido. La temperatura en invierno llega a menos 30, menos 20 grados bajo cero, imagínense. Entonces allí es enviado a hacer trabajo forzado el gran Fedor Dostoyevsky. Convive con presos, trata de entender su situación, su sufrimiento. Entonces todo eso le hace, ¿no?, que sea ya un literato que entra a lo que es a la novela social también, pero psicológica fundamentalmente. Se reincorpora al ejército, abandona pensamientos radicales ya, entonces dice ya no, ¿para qué voy a apoyar a esto? Se convierte en un hombre conservador, o sea, lo contrario y religioso, ¿no? Empieza a escribir mucho más. Entonces, más o menos estamos analizando al gran Fedor Dostoyevsky. Pierde dinero jugando a la ruleta y regresa a Rusia sin nada. O sea, también había sido jugador. Y a raíz de eso, escribe una novela justamente que se llama esa obra El Jugador. Así se llama, El Jugador. Miren, ¿eh? Escribe una obra que se llama El Jugador. Y ahí está, porque él también era a ese, ¿cómo se llama esa enfermedad? A los que juegan mucho, apostadores, casinos y todo. Ludopatía. Ludopatía. Muy bien, misteriosa. Ludópata, porque viene de ludo. Ludo significa juego. Y el quien lo realiza ello, entonces ludópata, ¿no? Ludópata. Entonces, ello. Su hermano muere dejándolo en la miseria con 4 hijos. Wow, tiene lo que tiene que asumir, pobrecito, con los 4 sobrinos. Pierde todo el dinero en el casino y sigue con el juego. De ahí escribe, pues, El Jugador. En 1865, Reacción de Crimen y Castigo. Esa es su obra que lo llevó a la cúspide. O sea, hay un nuevo pensamiento en tipo de novelas, lo que más o menos les estaba hablando, ¿no? De un asesino que mata a esta prestamista. Plantea conflictos entre el bien y el mal. Excelente, ¿eh? Psicológico. Conflictos entre el bien y el mal. ¿Por qué siempre hacen el mal otros y por qué tiene que estar, dice, sus papás dicen, o nosotros, sus profesores, chico, tienes que ir por el camino del bien y no del mal, ¿no? Fallece en San Petersburgo de una hemorragia pulmonar en 1881. Así muere nuestro gran amigo Fedor Dostoyevsky. Sus obras, ahí está lo que les estaba diciendo. Acá falta Crimen y Castigo, por cierto, pero acá está Pobre Gente. Esta es su primera obra que saca. El Idiota, otra de sus grandes obras. Mira, todo, si tú ves, tiene que ver, ¿qué cosa? Tiene que ver con la parte psicológica. Los hermanos Karamazov. Los hermanos Karamazov. Esta es una historia muy bonita también. Pero aparte, tiene El Doble en 1847, Humillados y Ofendidos en 1861, Recuerdos de la Casa de los Muertos 1862, ahí está lo que les decía, ¿ve? El Jugador escribe en 1866, Crimen y Castigo en 1866, también ese mismo año, El Idiota en 1868, Los Demonios 1872 y Los Hermanos Karamazov en 1880. Los hermanos Karamazov, ahí está.
Esto ya es cuando fue llevado al cine, ¿ya? Cuando fue llevado al cine. Ustedes búscanlo en Amazon o de repente en Netflix y de repente van a encontrar como Karamazov, con estos actores de primera, ¿no? Con Milvan Reiner, peladito, que hace también de... Se hace conocido él en la película de Moisés, pero él hace de faraón, ¿ya? Por ejemplo, hay los hermanos Karamazov, los personajes Fiodor, Dimitri Alcohólico, Iván Ateo, Aeloisha, joven novicio, Pavel hijo ilegítimo y también el asesino. Son los que actúan en esta novela. Pobres gentes. ¿Quiénes eran los personajes? Makar Alexeyevich, Debushinkin, modesto funcionario, Bárbara, así se escribe, Bárbara, Alevskevny, Bárbara Roselova, joven huérfana, ¿no? Entonces, todos los personajes de pobre gente. Crimen y castigo. Esta hora lo vamos un poquito analizando. 1866. Novela, un folletín. En realidad es casi como un folletín, porque es delgado, es rápido de entenderla y rápido de leerla. El mensajero, lo escribe en el folletín el mensajero ruso. Novela psicológica dividida en 6 partes y un epílogo. Presenta descripciones detalladas y minuciosas. Narrador omnisciente, significa que el autor está en toda la novela. Episodios de gran crudeza y sadismo. Referencias a sueños y pesadillas, eso es lo que le hablaba, ¿no? De varias voces que recibía. Elementos de relato policial, claro, la policía hace sus investigaciones para encontrar al asesino. Incorpora tesis filosófica, teoría del superhombre. Se consideraba en esa época el asesino. Bien, ahí están, chicos, lo que podríamos decir nosotros, sus obras principales, Crimen y Castigo. Fyodor Dostoyevski, Crimen y Castigo, mire, Crimen y Castigo en todas sus formas, ¿no? Esta es la cartelera que fue llevada al cine, ¿ya? Que fue llevada al cine. Y en diferentes formas fue presentado. Temas claves de su obra. Conflicto entre la moral cristiana humanitaria y una moral antihumanitaria, intelectualista. ¿Qué cosa se da dentro de su obra? El alcoholismo, la prostitución, la religión y el sacrificio, ¿no? Temas claves en sus obras de Fyodor Dostoyevski. Concluyendo ya, mis queridos alumnos, podemos hablar que Dostoyevski, o sea, él, el autor, gustaba de la profundización de la psicología humana. Entonces, quiero que tú más recuerdas de él, de Dostoyevski, en tus ya estudios que vas a tener. Principalmente, él es un representante de la novela psicológica, ¿ya? De la novela psicológica. Transita por 2 etapas, una de influencia socialista y otra de influencia cristiana, ¿no? Uno primero se identifica con los pobres, trabaja con los campesinos, inclusive es preso por ella, pero al final termina siendo un conservador, ¿no? Y tiene la influencia cristiana, finalmente. El contraste que logró es de gran aporte ahora para cada persona que divaga en una encrucijada de cualquier tipo. O sea, ¿qué cosa nos quiere decir? Sí, pues a veces nosotros divagamos como personas en una encrucijada que... A ver, ¿cómo les explico esto, mis queridos alumnos? De pronto, tú tienes todo ya a tu alcance, pero pareciera que no lo tuvieras, porque siempre estás descontento. Eso es una contradicción, ¿eh? Un contraste. ¿Me dejo entender? Tienes casi todo, pero dices que todavía no tienes nada, ¿no? Ejemplo, tienes un plato de comida, tienes un techo, tienes un padre o una madre que logra por ti, te vigila, te lleva para que tú seas un gran hombre o una gran mujer, una gran profesional, te dice estudia, hijo, estudia. Entonces tienes todo, pero a la vez tú dices que no tengo. Quizá esa libertad que yo quisiera ser de lo que yo quiero. ¿Ve? Entonces, ahí ese es un contraste, ¿no? Y que tiene que ver con la psicología, ¿entiendes? ¿No? Yo pregunto, por ejemplo,
por qué muchos, teniendo todo, optan el camino del mal. Díganme, jóvenes. Porque algo falta, ¿verdad? De repente, el no entendimiento con papá, porque papá de repente, así como el caso de Dostoyevsky, ¿qué cosa fue? Un tirano, no tuvo muy bien su relación con el papá, o de repente pues una mamá muy impositiva, ¿no? Perfecto, tu mamá puede ser buena y todo, pero a veces puede ser muy impositiva, situaciones que a veces no te entiende, cosas, ¿no? Pero que quizá tú también estás confundida o confundido en apreciar las cosas, ya porque de repente ya tienes una cierta talla, ¿no? Y dices, bueno, yo voy a hacer lo que a mí me plazca, porque ya tengo las condiciones suficientes, pero no es así, mis queridos alumnos. Eso es el contraste que logró en la encrucijada de la vida de todos nosotros, el gran Dostoyevsky. Por eso que se le ha estudiado al gran Dostoyevsky, mis queridos alumnos. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? Por favor. No. Estamos profesor. todavía a tiempo. Muy bien, hijo. A ver, si por ahí de repente nace Todo las bien. preguntas, me lo hacen bien, me lo hacen, ¿eh? No voy a dudar. Entonces, en responderlas. Hay unas actividades, como siempre, hay que mandar esta tareita durante la semana. Dice, investiga y explica, ojo, ¿por qué las novelas literarias de Fedor Dostoyevsky tienen que ver con la dimensión psicológica? Entonces, si usted ha estado atento a mi clase del día de hoy, ¿no? Y un poco ayudándote con algunas diapositivas, tiene ya usted la respuesta. ¿Verdad? ¿Por qué tiene que ver en la dimensión psicológica las novelas del gran Fedor Dostoyevsky? Entonces, me explicas, sustentas allí la respuesta. Y yo quiero que lo hagas ya, porque de repente te olvidas y de esa manera procesas más conocimientos. ¿Cuáles son las principales características del realismo de Dostoyevsky? Vamos a ver, ¿cuáles son sus características? Vamos a decir, yo te pongo Suspenso. una. Claro, ¿se introduce a dónde? A la psicología del ser humano. Uno, ahí está una característica. ¿Quiénes son sus personajes? Son marginales, ¿no? Son ciertas personas que no tienen nada que ver, ¿no? Con las novelas clásicas. ¿Ve? Entonces, todo eso, de acuerdo a las diapositivas, también lo que explica, me señalas, y a cada uno, ¿no? Grafique a Fedor Dostoyevsky. Ya, cuando te digo, es siempre bueno para recordarlo y tenerlo. Y no vaya a decir, cuando te enseñan esa fotografía, esa fotografía, ¿quién es Andrés Avelino Cáceres? Ahí sí, pues, un asesinato tiene que ser en masa. ¡Listo! Esta tareita, chicos, me lo envían a través del Gmail durante la semana. ¿Bien? Entonces, aquí acabaría la clase del día de hoy.